En capítulo 20 lo que vamos a ver es estas normas y reglas y leyes que está poniendo Dios a su pueblo, pone una consecuencia y en ciertas leyes se está poniendo pena de muerte. Y a veces cuando leemos, o sea, capítulo 20, hay una ley que si no la cumples, entonces no solamente es muerte, sino te tienen que quemar por fuego. O sea, yo estudio esto y digo, pues Señor, ¿por qué no mejor vamos a Efesios capítulo 3, lo que sigue el miércoles? O sea, ¿por qué Levítico capítulo 20 y eso? Pero Dios estaba poniendo normas y quería proteger a su pueblo. El problema con esto es que una consecuencia que pone Dios como al adúltero apedrearlo. ¿Te acuerdas cuando Jesús está enseñando y traen una mujer y la cachan en el mero acto de adulterio y la traen los religiosos? Pero fíjate, no traen al hombre, solamente a la mujer. Pero ellos están diciendo, Señor, aquí está, o sea, cumple la ley en ella. Y ellos sabían, la ley es apedrear a la mujer, pero Jesús, y los de alrededor deberían de estar pensando, ok, si quieren cumplir al pie de la letra la ley, ¿dónde está el hombre? Digo, porque para cometer adulterio no nada más es uno, sino son dos personas, y los dos tenían que ser apedreados, los dos tenían que pagar con su propia vida. Y Jesús se le queda viendo a esta mujer, está escribiendo algo en la tierra. Algunos dicen, o hay teorías de qué está escribiendo Jesús. La Biblia no dice. Si alguien dice que sabe, no sabe. Pero hay así ideas de que Jesús está escribiendo en la tierra y está escribiendo los pecados de los que están alrededor. O sea, donde habían ellos también roto la ley y merecían la misma pena. Y acuérdate, Jesús cuando empiezas su enseñanza en el Sermón del Monte dice que adulterio no solamente es cometer el acto, sino ver a una mujer y codiciarla en tu corazón. Y con eso, lo que está haciendo Jesús con la ley, o sea, aquí lees y dices, o sea, está cañón la ley. O sea, si te cachan en adulterio, te tienen que apedrear. Jesús al decir eso, no solamente adultera quien comete el acto, sino quien ve a una mujer, la codicia en su corazón. Jesús está siendo más radical con la ley. O sea, la está poniendo más difícil, es más, la está poniendo imposible de cumplir. Pero el propósito de la ley no es salvación, el propósito de la ley es darnos cuenta, merezco morir. O sea, el propósito de la ley es que te des cuenta que eres pecador y la paga del pecado es la muerte y que mereces pena de muerte, no solamente física, sino espiritual. Y entonces la ley es un ayo o es un guía que nos está guiando a la cruz. Ahora, la ley te guía a la cruz no para crucificarte, sino para que veas a Jesús crucificado tomando tu lugar. Y eso es muy importante. Entonces, vamos a leer y vamos a ver qué nos dice Dios. Tienes que saber que el juicio de Dios y la justicia de Dios es parte de su gracia. En Apocalipsis, ¿te acuerdas que estudiamos? Y están aquellos que fueron mártires y están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo no vas a juzgar a los que nos hicieron esto? Y Dios dice, esperen un poco de tiempo. Entonces da este entendimiento la Biblia, que el juicio justo de Dios es parte de su gracia para que aquellos que vivieron una injusticia tenga su consecuencia la persona. Y entonces tú no tomes venganza. Eso es muy importante entender de parte de Dios. Su juicio es parte de su gracia. Versículo 1, capítulo 20. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. Ahora, ¿te acuerdas? Moloc era aquel dios pagano, era un ídolo y era una estatua que la calentaban, era de un metal y la calentaban, tenía sus brazos extendidos y cuando estaba bien, bien caliente empezaban a tocar tambores y tú podías llevar a tu hijo recién nacido, a tu hijo bebé y ofrecerlo a Moloc. O sea, ¿te imaginas el sufrimiento quemado en carne viva, un bebé?
y yo te hago esta pregunta. O sea, ¿qué harías si tú fueras juez de la nación de Israel y estás viendo que eso hace tu pueblo? Y Dios protege a los más vulnerables. Y parte de los más vulnerables son los niños que no pueden decidir, y Dios protege a ellos. Y hoy ya no hay esto de el dios Moloch, pero hoy hay abortos y las mujeres sacrifican a sus hijos. Los están poniendo a los brazos de Moloch. Y su dios es comodidad. Su dios es, o sea, no voy a tener este hijo, prefiero vivir bien mi vida. Prefiero mi satisfacción. Y te das cuenta, hoy sigue sucediendo todo esto. Hay papás que sacrifican a sus hijos con tal de que ellos estén cómodos y que se la pasen bien. Y los tienen en vida, pero realmente están muriendo espiritualmente. Es más fácil como papá tirar la toalla y dejar que tus hijos hagan lo que quieran, pero realmente los estás entregando al Dios de tu confort. Y era para los hijos de Israel y mira, los extranjeros. Y los extranjeros podían decidir ya no estar ahí entre el pueblo. O sea, y Dios está diciendo, mira, si eres extranjero y no quieres ser parte, o sea, simplemente vete, pero no puedes hacer esto entre mi pueblo. No puedes hacer esto entre mi pueblo, porque entonces de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Versículo 3. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Cuando ellos estaban haciendo eso, no nada más estaban yendo y pecando contra sus hijos, sino estaban pecando contra Dios. Estaban contaminando el pueblo de Dios. Y sabes esto que dice Jesús, un poco de levadura echa a perder toda la masa. Y estaban contaminando el santuario, que era la presencia de Dios, y profanando el nombre de Dios, su santo nombre. Estaban haciéndolo contra Dios mismo. Estaban yendo en contra de la vida, que la vida, el dador de vida es Dios. Aquel que va contra la vida está yendo realmente contra Dios. Versículo 4. Y si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiera dado de sus hijos a Moloch para no matarle. O sea, si está pasando esto y Dios dice, saben que esto no puede pasar entre mi pueblo, pero todos los demás saben que está pasando y cierran sus ojos y dicen, no, bueno, cada quien su vida. O sea, Dios nos, en este mundo y como iglesia, nos da una responsabilidad de estarnos animando unos a otros, exhortando unos a otros, cuidándonos unos a otros. Y no puedes cerrar tus ojos cuando alguien está yendo contra Dios. Eso no es amar a Dios, eso no es amar a tu prójimo. Gálatas 6:1 es que si ves que alguien está pecando, tienes que ir con la persona, no puedes cerrar tus ojos. Ahora, lo más fácil es cerrar los ojos. O sea, como decir, bueno, pues cada quien su relación con el Señor, es personal, cada quien con Dios, pero no, Gálatas 6:1 parte del propósito de la iglesia es cargar las cargas los unos de los otros. Y si tú ves que alguien está pecando contra Dios, tienes esta obligación de parte de Dios de ir con esa persona con un espíritu de mansedumbre y decir, oye, yo veo que esto está sucediendo en tu vida. No puedes cerrar tus ojos. No puedes cerrar tus ojos ante la maldad. Nosotros como cristianos no podemos cerrar nuestros ojos ante la maldad. Si el pueblo de la tierra cerrara sus ojos respecto de aquel varón que hubiera dado a sus hijos a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Cuando estaban haciendo esto, que estaban yendo contra Dios, la Biblia está diciendo, están fornicando
O sea, están cometiendo adulterio. Cuando su unión debería ser solamente con Dios, están uniendo con los ídolos. Fornicación espiritual. Y esto lo estaban trayendo de regreso al tabernáculo, al pueblo de Dios. Y Dios, con estos estatutos y siendo tan duro, está protegiendo a su pueblo. Está diciendo: no hagan eso, no les conviene, no está bien, yo les amo. Le estaban dando su corazón a Moloc, cuando el corazón de su pueblo era 100% para Dios. Y por eso siempre tenemos que estar atentos. ¿Quién tiene mi corazón en sus manos? ¿A quién estoy dando mi corazón? Y Dios dice: hijo mío, lo que Dios quiere de ti es tu corazón, 100% tu corazón. Dice: hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón. Y Él es el que mejor lo cuida. Proverbios dice que cuides tu corazón. Sobre todas las cosas, eso cuida, porque de tu corazón emana la vida. Y Dios dice: entonces dame tu corazón, yo lo guardo por ti. Dios sabe que tu corazón en tus manos no está bien guardado. Dice: hijo mío, dame tu corazón, porque Él emana la vida. Dios sabía que el corazón de su pueblo con cualquier cosita se podía inclinar ante los ídolos falsos. Versículo 6. Y entonces fíjate, ante el pecado no puedes cerrar los ojos de tu pecado. No puedes cerrar tus ojos ante el pecado de tus hermanos, y no puedes cerrar tus ojos ante el pecado de tus hijos. Dios nos pone una responsabilidad, no solamente de nuestros pecados, sino los pecados de los que nos rodean. Versículo 6, si la persona que atendiere a encantadores o adivinos, lo vimos la semana pasada, para prostituirse tras de ellos, o sea, Dios estaba diciendo: si no pides consejo de mí y te vas con encantadores y adivinos, te estás prostituyendo. Y qué barato. Si podemos tomar consejo de Dios, ¿por qué estamos tomando consejo de Satanás? Era un pueblo especial que tenían acceso a Dios, y tuyos, ¿cuánto más no si tenemos 66 libros de la Biblia? Tenemos todo lo que necesitamos, dice Pedro, para la vida y la piedad. Tienes toda la información que necesitas para vivir tu vida, pero también tienes toda la información que necesitas para conocer a Dios, saber qué quiere Dios y su voluntad en este libro. Y está diciendo: y la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y lo cortaré de entre su pueblo. Versículo 7, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Versículo 8, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, Jehová, que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. O sea, ¿te imaginas cuántos jóvenes caerían muertos en nuestra ciudad por esto? Por jóvenes que en vez de bendecir a sus padres, honrarles, amarles, respetarles, les faltan a la autoridad, les faltan al respeto. Y tú y yo, como papás cristianos, no podemos permitir esto. Los hijos llegan hasta donde los papás les permiten. Nosotros somos la autoridad y tenemos que ayudarles a eso. Tenemos que ayudarles cómo se ve una relación de papá e hijo. Y papá y mamá, que te quede claro esto: tus hijos no son tus cuates, tú eres su papá. Hoy en día ahí está, como nuestros papás y la generación de nuestros papás, por lo menos la generación de mis papás, fue una generación, o de sus papás, fue una generación de mano muy dura. O sea, yo me acuerdo, o sea, no era el caso con mi papá, pero yo me acuerdo que amigos de mi papá sí era de hablarle de señor a su papá, o de don. Y esa mano dura de esas generaciones hizo que de pronto la generación de nuestros papás se alivianara un poco, y de pronto que nuestra generación ya, pues, o sea, cuates.
y no somos cuates, somos papás, tenemos una responsabilidad, tenemos un rol específico y tenemos que amarles y tenemos que ayudarles y enseñarles a respetarnos. Y no puedes cerrar los ojos a eso, porque te das cuenta, si amas a tus hijos no les puedes permitir eso, porque la paga de eso es muerte. Y una generación que deshonra a sus papás es una generación que va al fracaso espiritual. Porque ¿cómo van a honrar a Dios si no han aprendido a honrar a los que ven que son sus papás? ¿Cómo van a honrar a Dios como una alta autoridad y someterse a Él? ¿Y cómo van a amar a Dios que no se ve si no pueden amar a la autoridad que Dios puso para ellos, que sí se ve? Tenemos que ayudarles a nuestros hijos a respetarnos y a honrarnos y no dejar pasar nunca lo dejes pasar. Y yo he estado con papás que hay un convivio familiar y el hijo le falta respeto en el convivio y simplemente por no corregirlo en ese momento, por seguir la fiesta, por ya, así tranquilo, lo dejan pasar, no lo dejes pasar. Ahora no lo corrijas en frente de todos, llévalo a un lugar y corrígelo ahí, no lo dejes pasar. Si lo dejas pasar una vez, te va a tomar la medida. Y de pronto va a haber un momento que ya no lo puedas frenar. Frénalo cuando lo puedas frenar y que te honre, que te ame. Enséñale que eso es amar a Dios. Enséñale que eso es amar a Dios. Versículo 9, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Y no solamente era pena de muerte maldecir, sino herir a papá y a mamá. O sea, había un momento que ya no solamente familias del pueblo, hijos estaban maldiciendo a papá y a mamá, sino que les estaban golpeando. Y eso llega a pasar. Y no puedes permitir que eso pase en tu casa. Si tú eres un papá en casa y tienes esa situación en tu familia, acércate a la iglesia. Te podemos ayudar. Pero si tú eres un hijo que estás haciendo eso, tienes que parar ya. No se lo estás haciendo solamente a papá y a mamá, se lo estás haciendo a Dios. Estás yendo en contra de Él y tu camino es camino de muerte. Tienes que aprender a honrarlos, tienes que aprender a obedecerlos. Versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, ahí está, los dos, indefectiblemente serán muertos. Y Jesús, cuando traen a esta mujer, está escribiendo en la tierra. Ya no te dije que estaba escribiendo, aparte de Jesús en la tierra. Algunos dicen que nombres de los demás, algunos dicen que estaba haciendo esto en la tierra, porque no dice escribir, la palabra en original es grafitear. ¿No te encanta eso? Estaba grafiteando Jesús. Entonces sí es bíblico grafitear. No es cierto. Y algunos dicen que la grafiteada que estaba haciendo Jesús en la tierra era esto. No sabemos. Pero Jesús le puede decir a esta mujer y verla a los ojos y decirle: mujer, ni yo te condeno. La ley le había condenado, adulterio, muerte. Y Jesús sabía dónde iba él. Y le puede perdonar. Ni yo te condeno, es decirle te perdono, no te condeno, te perdono. Su pecado era real. Pero Jesús sabía que él estaba yendo a la cruz a tomar la pena de muerte de esta mujer. Y por eso le puede decir: nadie te condenó, todos se fueron. Y el único que podía condenar a esta mujer era aquel que estaba sin pecado, que era Jesús. Pero Jesús, en vez de condenarle, Él se condena a sí mismo y va a la cruz del Calvario y toma el lugar de esta mujer y le puede decir: mujer, ni yo te condeno. Pero le dice algo más. Jesús va más allá de eso. No es gracia barata. Le dice: ve, eres libre, mujer, y no peques más. No peques más. Jesús va a la cruz y toma en nuestro lugar pena de muerte, para que ya no andemos caminando en el camino de muerte.
Eso es muy importante entender. No es gracia barata, es gracia que costó, un costo alto, la sangre de Jesús. O sea, Jesús tomó tu lugar. Cuando leemos esto y haces un inventario de tu vida y dices, no, pues yo sí, o sea, yo alguna vez sí ya desobedecí a mis papás, alguna vez los maldije. O sea, me acuerdo un día estaba peleando con mi hermana, era mi peor época de adolescente, mis papás estaban divorciando, estaba muy mal mi vida. Tomé el divorcio de mis papás como pretexto para totalmente ser un maldito. Y o sea, fue mi pecado, fue mi decisión. Pude haber sido misericordioso, pude haber sido comprensivo, pude haber caminado con ellos esa etapa, pero decidí que a mi carne le convenía más tirarme al pecado y decir, pues es por culpa de mis papás. Y tienes que saber que cuando pecas no es culpa de tus papás, es tu culpa, 100% tu culpa. Y me acuerdo que un día en estas peleas me puse muy grosero con mi mamá y estaba muy tensa la situación en la casa y mi papá entró a mi baño. Yo era nadador, ahora no estoy nada fuerte, estaba muy fuerte en esa época. Es más, Sandy, te platico esta historia rápido, tiene una foto de cuando era nadador, fui a Centroamericanos, tiene una foto en traje de baño, de esos trajes de baño tipo Speedo, nunca me lo pondría jamás más, ¿ok? En los bautizos igual, no es cierto. ¿Te imaginas así el pastor de la iglesia? Entonces estaba muy fuerte y Sandy tiene esta foto y un día la puso, llegaba yo de trabajar y la puso en la cama, en la recámara, en mi lado de la cama y la veo pegada con Pritac y le digo, oye, ¿qué onda con esa foto? Me dice, es que así quiero que te pongas otra vez. Digo, mi amor, te digo Efesios de memoria. Sí, pero ya eso. Sandy es lo máximo. Pobrecita, nunca se le va a hacer otra vez. Pero entonces estaba fuerte y me le puse a mi papá, ya estaba de la misma estatura, y me paré, estaba yo sin camisa y así a retarlo. Y mi papá hizo algo que nunca me voy a olvidar, nunca. Se me paró a mi misma estatura y sin miedo. Cuando yo traté de hacer algo, que nada más estaba haciendo la finta, me agarró, me empujó, se rompió el aluminio de la regadera y caí para atrás. Y ahí entendí, nunca puedo volver a hacer esto con mi papá. O sea, tenemos que honrar a papá y mamá. Y como papá y mamá no podemos dejar que nuestros hijos nos deshonren, porque si lo dejamos un poquito nos toman la medida. Desde muy chiquitos no puedes dejar que hagan eso. Tienes que empezar ya, nunca es demasiado tarde. Yo ahora estaba platicando con mis hijos en la comida y estábamos platicando de diferentes cosas y cuando escucho de una historia de alguien que iba bien en su vida, pero de pronto, o sea, algo pasa y como dice la Biblia, se descarrila como ovejas, sale del redil, se aparta de Jesús. Yo siempre tengo este dicho de el libro no se acaba hasta que se cierra. O sea, se sigue escribiendo la historia. Y si Dios te tiene aquí todavía y puedes decir, es que yo soy este, o tú eres este papá, o tú eres este hijo, tu historia todavía no se termina. Dios quiere seguir escribiendo, tiene muchas páginas en blanco, lo único que tienes que hacer es seguir sus estatutos y sus mandamientos, pero Él lo deja muy claro aquí y Dios es radical, está poniendo límites, está poniendo normas y como papás tenemos que aprender de Dios, hay que poner límites, normas y consecuencias. Eso es bueno, les hace bien a nuestros hijos y Dios nos pone límites, normas y consecuencias porque nos hace bien. Un hijo sin límites, normas y consecuencias es un hijo inseguro porque no sabe, o sea, simplemente está viviendo como un barco en medio del mar hacia donde el viento lo lleva. Un hijo que tiene normas, reglas, horarios, se siente muy seguro en su vida. Tienes que darle esa seguridad a tus hijos. Es tu responsabilidad como papá y como mamá.
Y dices, Talí, yo soy soltero, ¿para qué estoy escuchando eso? Bueno, pues para allá vas. O sea, entre antes puedas aprender esto, mejor, y igual te vas a ahorrar 2 o 3 cosas que te puedes ahorrar por escuchar el consejo. Y versículo 10, entonces el adúltero y la adúltera serán muertos. O sea, ¿te imaginas que estas normas fueran hoy en nuestra sociedad? O sea, un adúltero, o sea, hoy un adúltero es increíble, o sea, aplauso, o sea, like. Quien no lo hace es el raro en el mundo, en la corriente de este mundo. Pero este era un pueblo diferente. O sea, Dios estaba diciendo, ustedes van a ser diferentes. Dios no quería que si tú estabas casado con una mujer, Dios no quería que siguieras viviendo una vida fuera de tu matrimonio, adulterando tu matrimonio, contaminando tu matrimonio, haciéndole daño a tu esposa y a tus hijos. Y por eso está diciendo que muera. Lo está diciendo por misericordia, por poner en alto la institución del matrimonio, por poner en alto la institución de la familia, por cuidar a la mujer, por cuidar al esposo. Estaba cuidando al esposo. ¿Te imaginas para un esposo? Viene la tentación y saber, o sea, si hago esto, o sea, mis primos y mis hermanos de las tribus de Israel me van a apedrear, pues mejor no lo hago, o sea, me lo ahorro. Pero una cosa tienes que saber, que todas estas leyes podían proteger al pueblo de hacerlo, pero todas estas leyes no cambiaban el corazón del pueblo. Lo único que cambia el corazón de la gente es el evangelio. Es entender que merecías la pena de muerte y que Jesús toma esa pena y muere por ti y te da vida y te dice, ni yo te condeno, o sea, te perdono, pero ve y no peques más, sé libre. Eso cambia tu corazón. Versículo 11, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, ya lo vimos un poco la semana pasada, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. O sea, Dios estaba diciendo, esto no se puede hacer en mi pueblo. Estaba protegiendo las familias, estaba protegiendo a las mujeres, estaba protegiendo el matrimonio bíblico. Versículo 12, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, o sea, es perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, homosexualidad, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella cometerá vileza, mira ahí está, quemarán con fuego a él y a ellas, o sea, este es un trío. Dice Dios, esto no puede pasar en mi pueblo, entonces fuego. Y dices, Talí, eso está durísimo. Sí, pero Dios quería proteger a su pueblo. Dios prefiere fuego a unos cuantos cuando lo hagan que fuego para su pueblo en el infierno por una eternidad. Eso Dios lo estaba haciendo por amor. Dios lo estaba haciendo por amor. Bueno, pues entonces ya no, o sea, hay que proteger a los vulnerables, o sea. Y te das cuenta, Dios, su corazón era eso, proteger a su pueblo, amar a su pueblo, poner límites, poner normas, decir, mira, esto no lo puedes hacer y si lo haces tiene que tener una consecuencia. Y es tan grave que la consecuencia tiene que ser grave. Y parte de su juicio era por gracia. Esta nación tenía que ser completamente diferente. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira. Y no estaban en adulterio, no estaban teniendo una relación homosexual, no estaban haciendo nada. Lo único que hacen es mienten al Espíritu Santo, o sea, son unos hipócritas y dicen que están llevando una ofrenda que nadie les pidió que llevaran y están haciéndose ver o haciéndose pasar como más espirituales de lo que son y caen muertos. Ahora yo creo que Ananías y Zafira van a estar en el cielo y vamos a poder platicar con ellos. Claramente el texto anuncia que eran parte de la iglesia, pero son unos hipócritas. Y te imaginas en ese tiempo, la iglesia estaba creciendo,
el evangelio estaba corriendo por todas las ciudades, pero Dios de pronto pone un monumento con Ananías y Zafira diciendo, ¿sabes quiénes recogen el cuerpo? Los jóvenes. Los jóvenes. Y ahí tienes a los jóvenes así con sábanas. A ver, del grupo de jóvenes, llámenles a los jóvenes. Y Dios está poniendo un testimonio, decir, en la iglesia no debe haber hipocresía. O sea, ¿te imaginas el siguiente domingo antes del servicio en la entrada? O sea, en vez de cuidado con el perro, no, o sea, cuidado con tu hipocresía. Dios está, simplemente dando testimonio, está revelando quién es Él y lo está haciendo por nuestro bien, porque nos ama. Y mueren porque Dios no quería que Ananías y Zafira vivieran toda su vida cristiana en hipocresía. Mueren por su bien. Nada más piensa en eso. Piensa en eso. Versículo 15, cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, la mujer y el animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, acuérdate de esta palabra, viere su desnudez, tener relaciones con ella, y ella viere la suya, es cosa execrable, que esa palabra es desgracia, eso es desgracia. O sea, que un hermano abuse de su hermana, Dios está diciendo, eso es una desgracia. Ahora, conozco gente que ha pasado por esto y sé la desgracia que es, el dolor que genera, la pena, el sentimiento de sentirse sucia, de sentirse no valorada, que de pronto, puedes vivir y arrastrar eso toda tu vida, pero Dios aquí en este versículo te está diciendo, eso hija, eso no vino de mí, eso fue una desgracia. Ahora una desgracia, Dios la sana con su gracia. Y Jesús, cuando va a la cruz, no solamente en la cruz nos perdona y nos justifica y tenemos vida eterna, sino dice, por sus llagas nosotros somos sanados. Ahora hay marcas, como desgracias como esta de abuso sexual, de hermanos o de papás con hijas, que son tan profundas esas marcas que esta vida no te las cura. Pero tienes esa promesa, que un día llegarás delante de Él y tus heridas serán sanadas, serán curadas. Y Jesús lo que hace cuando estamos caminando con Él y hemos sufrido esto, es que Jesús nos hace sentir limpios de la desgracia que vivimos. Y tú puedes preguntarte, Talí, ok, entiendo eso, estoy en este proceso Dios me está sanando, estoy en este proceso, pero ¿dónde estaba Dios cuando estaban abusando de mí? Y es una pregunta válida. ¿Dónde estaba Dios cuando estaban abusando de mí? Y tienes que saber que Dios estaba ahí y Jesús estaba tomando tu lugar. Estaba tomando tu lugar y estaba preparando un lugar para que tú puedas tener sanidad y vida eterna. Y al mismo tiempo Dios estaba ahí y Jesús estaba preparando un lugar para esa persona que te hizo eso. Y las heridas son reales. El dolor es real, el sentimiento es real, pero tienes que saber que las heridas de Jesús también son reales y las heridas de Jesús sanan. Y Dios sabe lo que sientes, Dios sabe por lo que pasaste, Dios estaba ahí. Por tanto, serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo.
descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Entonces para Dios esto es cosa seria, para Dios esto es una desgracia, para Dios esto no debió de haber sucedido y Dios se lo estaba dejando claro a su pueblo en el versículo 17. Versículo 18, cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, y ya lo vimos el capítulo pasado y antepasado, y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. Dios estaba haciendo que pudieras como hombre respetar la incomodidad de tu esposa. Dios estaba dando mucha gracia en esto. Versículo 19, la desnudez de tu hermana, de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de tu pariente su iniquidad llevarás. Cualquiera de que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez de su hermana o de su padre descubrió, su pecado llevará, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano cometerá inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra, no sea que os vomite de la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Estaban yendo a la tierra de Canaán y Dios lo que hace es, la tierra de Canaán, el colmo de Dios llega hasta lo máximo y están cometiendo todas estas impurezas sexuales y Dios mete a su pueblo en esta tierra prometida y vomita a los idólatras que están haciendo todas estas cosas y Dios les dice, hay una condición para que ustedes estén en esa tierra que fluya leche y miel. La condición es que cumplan mis estatutos y que no sean como las naciones que yo estoy vomitando de esta tierra. Guarden los estatutos, obedezcan las ordenanzas, pónganlos por obras, versículo 23. Y no andéis en las prácticas de las naciones, no andes en sus normas, no andes en sus modas, no andes en lo que ellos dicen que, ay, pues es normal, todo el mundo lo hace, no seas igual que ellos. La palabra andar es vivir, caminar, practicar, que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os las daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel, yo Jehová vuestro Dios. Y mira, esto es clave, que os he apartado. Dios nos salvó para hacernos diferente, Dios nos salvó para apartarnos. La palabra santo es eso, es apartado para Él. Y dice, yo Jehová vuestro Dios, que os aparté de los pueblos, no para ser iguales, sino para ser completamente diferentes. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre, esta es la clave del Levítico, diferencia. Por tanto, vosotros haréis diferente entre animal limpio e inmundo lo que comes, entre ave inmunda y limpia lo que comes, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastre sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Versículo 26, habéis pues de serme santos. Dios está diciendo, si eres mío, sigue mis estatutos, ten comunión conmigo, sé diferente, sé santo, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado, otra vez apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces no busques identidad en las modas y en las tradiciones y en las costumbres y lo que hacen los demás pueblos. Busca tu identidad en mí porque yo soy tu Dios y tú eres mío, tú eres mi pueblo. Versículo 27, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, os entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados. O sea, Dios está diciendo no hagas eso. Dios te está protegiendo para que solamente tu oído esté entonado con su voz. ¿De quién estás tomando consejo? Os entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Oramos?